Bueno, hemos llegado a la mitad de este curso, La vida cristiana en 10 puertas. Hoy nos toca ver la quinta puerta, que es la puerta del muladar. Vamos a leer en capítulo 3 de Nehemías, versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar es la puerta que llevaba al pueblo de Israel a tirar la basura hacia afuera. Esta es la puerta por donde todos los desperdicios de la ciudad eran echados afuera de la ciudad para que la ciudad no se contaminara y no tuviesen enfermedades. Les voy a contar algo que es personal. En casa nosotros tenemos, en mi hogar, tenemos más o menos en 50, 60 metros el canasto de la basura. En nuestro barrio pasa lunes, miércoles y viernes el camión recolector. Normalmente la tarea de juntar la basura de nuestros hogares, está la casa de mi suegra adelante y nosotros estamos detrás, y la iglesia está detrás de nosotros. Lo que nosotros hacíamos, era juntar la basura y ponerla enfrente de nuestra casa, que hay una columna, y ahí colgábamos las basuras. El día lunes o el día miércoles o el día viernes que pasaba el camión recolector, nuestro tío, Coquín, el Coco, pasaba por nuestros hogares, se llevaba la basura y la ponía en el canasto de la basura. Pasaba el camión y se llevaba todos los desperdicios. Hace un tiempo atrás que nuestro tío sufrió una enfermedad y por ahora no está haciendo esa tarea. Entonces he quedado yo como suplente titular en este momento para realizar estas tareas de recolección de basura. ¿Qué sucede? Como uno no está acostumbrado a hacer esta tarea, uno el lunes se olvida de que iba a pasar el camión recolector, entonces no saca la basura. La basura sigue colgada ahí enfrente de la casa en una columna. Posteriormente, si yo me llego a olvidar el miércoles que el camión pasa, también se junta no solo lo del miércoles, sino lo del lunes y el martes. Entonces, llega un momento en el que sí o sí tenés que sacar la basura. ¿Por qué? Porque el olor, las enfermedades, las moscas, la mala apariencia que dan las bolsas colgadas, aunque no sea en tu hogar, pero sea enfrente, está en tu lote, de igual manera es feo, oloriento y trae muchísimas enfermedades. ¿Qué sucede con nuestra vida? Con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros no sacamos la basura de adentro nuestro, cuando nosotros no sacamos el pecado de adentro nuestro, esa basura, ese pecado, entra a echar mal olor, entra a traernos enfermedades tanto físicas como espirituales. Y vos me podés preguntar, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser esto posible? Mira, la palabra de Dios nos arroja varios detalles que vamos a tener en cuenta en este video. Primero, Isaías capítulo 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra de Dios nos muestra en primer lugar que el pecado o la basura que nosotros podemos tener en nuestra vida corta la comunión con Dios. El pueblo de Israel se quejaba porque no tenemos prosperidad, por qué nos están sucediendo todas estas cosas, por qué te has alejado de nosotros, querido Dios. Y sin embargo Dios le tiene que corregir y le tiene que decir, mira, no es que yo me haya alejado, no es que yo haya tenido una mala actitud para con vosotros, sino que tu pecado, vuestro pecado, ha hecho separación entre ustedes y entre yo, dice Dios ahí en la palabra de Dios en Isaías 59. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace la basura en nuestra vida? Corta la comunión con Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, estamos desprotegidos. ¿Se acuerdan? Dios le manda a Josué ir hacia la tierra de Jericó,
tenían que hacer todo un ritual, una semana completa, rodear la ciudad, al último día tenían que rodear 7 veces, tocar la bocina, los muros iban a caer. ¿Y qué fue la orden específica de Dios? No te tocarás nada de lo que tienen allá adentro, no te traerás absolutamente nada. Sin embargo, hubo un hombre que se llamaba Acán, que él dice, mirá, vi 200 ciclos de plata, un manto babilónico y un lingote de oro. Se lo trajo sin que nadie supiera y lo escondió debajo de su tienda. ¿Qué pasó posteriormente a esto? El pueblo de Israel salía para conquistar nuevas tierras y el pueblo enemigo los destruía, el pueblo enemigo los derrotaba. Josué arranca sus vestiduras, raja sus vestiduras y pregunta a Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto estaba viviendo el pueblo de Israel? Y Dios le dice, porque hay pecado en Israel. Y hasta que Acán con toda su familia, su tienda, no fueron destruidos, Israel no fue liberado del pecado que había cometido. ¿Qué sucede en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos un pecado en nuestro corazón que no hemos confesado, que Dios no ha perdonado, que lo seguimos teniendo bien guardado, la protección de Dios entra a faltarnos. El Salmo 91 es bellísimo, el Salmo 23 es precioso, el Salmo 27 es maravilloso, pero todo nos habla de que la protección de Dios está. Por ejemplo, el Salmo 91, al que habita al abrigo del Altísimo. Toda nuestra vida, todo nuestro ser debe estar enteramente santificado, debe tener una santidad para que Dios pueda poner sus ojos en nosotros, pueda poner sus oídos en nosotros y Él pueda protegernos de todo mal. Primera de Juan 5:18 dice la palabra de Dios que el que es engendrado de Dios, que no practica el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? El enemigo no le toca. Muchas veces nosotros sentimos las acechanzas del enemigo y nos derriba, ¿pero por qué? Porque no tenemos la protección de Dios, porque en nuestra vida quizás hay algún pecado que no hemos confesado. Los pecados no confesados cortan la comunión para con Dios. Ahora, en segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra también que cuando vos y yo tenemos un pecado, estamos directamente desconectados de Dios. Corta la comunión, nos falta la protección de Dios, pero a su vez estamos desconectados con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros necesitamos y que pedimos a Dios, Dios no nos puede escuchar. Porque hay una barrera que separa lo que nosotros decimos con lo que Dios tiene que escuchar, que esa barrera se llama el pecado. Nosotros podemos orar, podemos clamar a Dios, quizás tenemos algún familiar, quizás tenemos un hijo o una hija que necesitamos que vuelva a los caminos de Dios o que se convierta directamente, y esto no va a ser posible, Dios no nos va a escuchar si primero no confesamos el pecado que pueda llegar a haber en cada una de nuestras vidas. El pecado que no se confiesa corta la línea directa con Dios. Ahora, no es solo de abajo hacia arriba, sino que es lo peor, de arriba hacia abajo, porque muchas veces Dios tiene que decirnos qué camino tomar, tiene que decirnos qué sendero debemos recorrer, qué decisión tenemos que tomar, en lo que es espiritual, pero también en lo que es familiar, en lo que es económico, en lo que es social, laboral. Y muchas veces cuando Dios nos quiere responder, hay algo que le interfiere y que no puede hablarnos, porque hay pecado en nuestro corazón. Mira, tú me preguntarás, y yo me lo pregunté varias veces, pero es tan minucioso, es tan celoso Dios de su santidad, y yo te digo que sí. Mira, hay un ejemplo muy claro en Isaías capítulo 6. Isaías recibe una visión, el pueblo tenía pecado, y entonces Isaías ve en el trono, ve a Dios sentado, y habían serafines rodeando el trono. Dice la palabra de Dios que los serafines tenían 6 alas. Dice que en la visión de Isaías
2 alas volaban, con 2 se cubrían los pies y con 2 se cubrían el rostro. Era para un ser creado sin pecado, era imposible mirar a Dios de frente por la santidad de Dios. Y ahora yo te pregunto, y quiero que te analices, y yo me voy a analizar, ¿cuántas veces nosotros hemos entrado a la presencia de Dios a pedirle algo con la irreverencia de tener pecado en el corazón? Si aquel ser creado, el serafín, en la palabra de Dios serafín significa arder por la santidad de Dios, y en aquel momento aquel ser creado que no tenía pecado era capaz de reverenciar a Dios cubriéndose los ojos, cubriéndose los pies, ¿cuánto más nosotros que sabemos que somos pecadores? ¿Cómo podemos atrevernos a entrar a la presencia de Dios teniendo pecado? Pecado que no hemos confesado, pecado que no hemos arreglado con Dios. En primer lugar, entonces, el pecado oculto corta la comunión con Dios. En segundo lugar, el pecado no confesado empieza a echar olor. ¿Y cuál es el olor que vos vas a sentir del pecado? Mira, yo te voy a explicar 2 cosas en las cuales se manifiesta este mal olor del pecado. En primer lugar, vamos a leer en Salmos capítulo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Como te hablaba, hay 2 consecuencias, hay más, pero yo quiero nombrar solamente 2, en donde vos te das cuenta que el pecado no confesado empieza a echar olor, empieza a tener consecuencias. En primer lugar, hemos visto, dice la palabra de Dios, que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Muchos de nosotros, cuando no confesamos el pecado empieza a ser un efecto rebote en nuestra salud física, no solo la mental, sino también la salud física. A David, con el pecado que cometió, se le empezaron a enfermar los huesos. Algunos historiadores y algunos teólogos dicen que fue una enfermedad real, una enfermedad hacia los huesos. En otras oportunidades los pecados pueden causarnos alteraciones en la presión, o bastantes consecuencias en lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un pecado y no lo confiesa no está del todo tranquila. Es más, sabiendo que Dios es el soberano, que Dios conoce todas las cosas, se siente perseguido. Y todo esto repercute en nuestra vida física, en nuestra salud. Repercute, ¿sabes qué? También en nuestras relaciones interpersonales. Porque el pecado muy pocas veces afecta a uno mismo. La mayoría de las veces el pecado también afecta a todos los que nos rodean. Y corremos el riesgo también de perder muchísimo cuando cometemos un pecado y no lo confesamos. Familias, hijos, parientes, vecinos, trabajos. Hay un número bastante grande de consecuencias que nosotros podemos tener que hace el pecado oculto. Ahora, en segundo lugar, otra de las consecuencias, otro de los malos olores que puede llegar a tener, es la que nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 19 al 22. Pero el versículo que más me gusta es el 21. Dice que si alguno se limpiare de estas cosas, serán instrumentos útiles. Serán instrumentos útiles. Todos nosotros estamos al servicio de Dios y dispuestos a servirle. Pero nuestro servicio va a ser útil, nuestro servicio va a ser fructífero cuando nosotros hallamos una limpieza, cuando nosotros hallamos en nosotros una santidad que Dios aprueba, no nosotros, que Dios aprueba. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo? Si el sumo sacerdote entraba con pecado, no estaba limpio, el juicio de Dios caía sobre él y moría irremisiblemente. Moría
sin ninguna excusa, ni siquiera con poder defenderse. Moría el sumo sacerdote en el mismo instante que entraba a la presencia de Dios. Y volvemos a recalcar, la santidad de Dios es algo que Dios tiene muchísimo en cuenta y que es muy celoso de ello. Cuando vos y yo tenemos pecado en el corazón, echamos mal olor. Y la consecuencia puede ser física a nuestro alrededor, con nuestras familias, nuestros trabajos, y puede ser también en el orden de la iglesia, en el servicio. Trabajamos y no hay frutos. Hay algo en nuestra vida que tenemos que estar analizando. Y en último lugar, tercer y último punto, cuando tenemos pecado en nuestra vida, cuando la basura no la hemos sacado, nosotros corremos el riesgo de que se cierren los cielos. Se cierran los cielos. Hemos leído en Isaías 59 que dice que el pecado de Israel hizo que Dios diera vuelta el rostro y que su oído no los escuchara. Yo les voy a invitar a leer por último en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y me quedo con este versículo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí tenemos algo muy significativo. Hebreos es una carta donde el escritor trata de hacerles entender al pueblo de Israel, a los hebreos, la similitud que tiene entre el sacrificio antiguo y el sacrificio de Jesucristo. Y es Jesucristo quien abrió el cielo, que abrió la presencia de Dios, el lugar santísimo donde está Dios, para que tengamos en este momento otra libertad, no como la que teníamos o la que tenían ellos antes, sino un nuevo camino vivo y nuevo que Él abrió con su propio sacrificio, y poder entrar directamente a la presencia de Dios. Pero hay unos requisitos para entrar a la presencia de Dios. Y ahí hemos leído: lavado nuestros cuerpos con agua pura y purificados nuestros corazones de mala conciencia. Hermano, cuando tú y yo tenemos los cielos abiertos, es porque Dios ve en nosotros que no hay ningún pecado sin confesar. Cuando nosotros evitamos el confesar un pecado y lo mantenemos en el tiempo, las puertas de los cielos se cierran. Me encanta la oración que Jesucristo hace aquí en la tierra, un poco antes de morir, en donde los encomienda a Dios, a todos los que tiene a su alrededor, y aún a los que van a creer. No solo ellos, sino también ora por nosotros el Señor Jesucristo. Y hay una parte en la que dicen: para que sean uno. Juan 17, lo vamos a leer, 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando vos y yo somos uno con Dios, es algo maravilloso. No hay pecado, no hay nada que confesar, somos uno con Dios. ¿Y sabes qué sucede? La gloria de Dios desciende. Y desciende para tu vida, desciende para tu hogar, para tu familia, desciende para tu servicio, desciende en la iglesia en la que te congregás, desciende en el trabajo en el que te desempeñás, desciende en el barrio en donde estás. La gloria de Dios se manifiesta. Las bendiciones de Dios se manifiestan en tu vida, en tu familia, en lo que te rodea. ¿Cuándo?
cuando los cielos están abiertos. Mi querido hermano, cuando vos y yo pecamos y no confesamos, los cielos se cierran. Los cielos dejan de mandar bendiciones a tu vida, deja de guiarte en el camino de la vida secular, en la vida cristiana. La gloria de Dios no desciende sobre lo que tú estás pisando. Ahora yo te pregunto, y también me pregunto a mí mismo, ¿tengo algún pecado oculto que yo todavía no confieso? ¿Realmente entiendo que Dios tiene mucho celo por su santidad? Si esta respuesta, por desgracia, es afirmativa, yo te invito a que eleves una oración a Dios. Que le digas: querido Dios, en este día te quiero confesar mi pecado. Quiero confesar esto que hace tiempo tengo guardado dentro mío. Y decirle el nombre del pecado. Te pido perdón y te pido que me perdones, para que pueda empezar nuevamente este camino y tú me permitas llevar una vida de santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esto, Dios te permite una nueva oportunidad. Comienza otra vez de cero y empieza a transitar la vida cristiana tratando de no pecar. Y si lo haces, confiésalo. Porque el 1 de Juan dice: abogado tenemos para con Dios Jesucristo. Él es el que dice: mi sangre di por él. Hay que perdonarlo. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima.